Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a continuar con este estudio de Efesios, pero hoy lo vamos a hacer en el capítulo 2. Entonces dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en estos versos que acabamos de leer, vamos a ver hoy cuál era nuestra condición antes de haber creído en Cristo. Y por supuesto, aquí también se revela cuál es la condición de aquellos que no han creído en Cristo. Igualmente, vamos a ver cómo Dios, en su infinita misericordia, nos sacó de esa condición en la cual estábamos. Nos salvó, como dice la palabra, para la alabanza de su gloria. Entonces, básicamente, en este capítulo 2, del 1 al 10, vamos a ver cuál era nuestra condición, pero también vamos a ver qué fue lo que Dios hizo por nosotros para sacarnos de esa condición en donde estábamos. Entonces, el primer versículo del capítulo 2, la traducción más correcta de este versículo sería: en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En realidad, la palabra vida no está en el original, y algunos traductores la colocaron allí como para darle sentido a la frase, pero lo más correcto sería: en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, esto se habla, o aquí se habla, de nuestra condición, una condición de muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, aquí se nos revela que nuestra condición era una condición de muerte. Pero esa muerte, dice aquí, muertos
en delitos y pecados. Y la palabra muerte es una palabra que usan mucho los forenses, que es la palabra necros, que significa cadáveres. Es decir, que el apóstol está diciendo, ustedes eran cadáveres en sus delitos y pecados. O sea, una condición bien terrible, ¿no? Cadáveres en nuestros delitos y pecados. Es decir, que lo que nos tenía en esa condición de muerte, de cadáveres, era precisamente nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Qué son los delitos? Son las desviaciones que hemos tenido. Eso es lo que significa la palabra delitos. Y la palabra pecados es errar el blanco. Es decir, no actuar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces estábamos muertos en nuestros delitos, nuestras desviaciones, nuestras maldades, pero también en nuestros pecados, nuestra desobediencia, por causa de no haber obedecido a Dios. Entonces aquí se ve que nuestro estado, antes de haber creído en Cristo, era un estado de muerte. Una vez que Adán pecó, el Señor dijo, el día que de este árbol comiere, ciertamente morirá, ¿verdad? Esperaríamos que Adán, en el momento que comió, hubiese caído muerto de una vez. Pero resulta que no fue así. ¿Por qué? Porque la primera muerte que el hombre experimentó fue la muerte espiritual. El hombre quedó desconectado totalmente de Dios y su espíritu quedó muerto. Pero el hombre siguió viviendo en su alma, en su estado anímico. Entonces aquí se habla de una muerte espiritual, de la muerte del espíritu, porque aún todavía el hombre vive, pero vive en un estado anímico, en un estado natural. Hoy vemos que la gente camina para allá y para acá, pero mucha de esa gente que está caminando de allá para acá, espiritualmente son unos cadáveres, están muertos en sus delitos y pecados. Entonces esa era nuestra condición, dice aquí, muertos en delitos y pecados. El verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Fíjese que me llama la atención que dice ahí anduviste. Habla de un andar, de un caminar, la senda del pecado, en la cual nosotros anduvimos en un tiempo. Por eso dice que en los cuales anduviste, dice aquí, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces no solamente estábamos muertos, éramos unos cadáveres en nuestro delito y pecado, sino que andábamos en la senda del mal, siguiendo la corriente de este mundo. Todo lo que el mundo dictaba, ahí vamos nosotros. Y dice que estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire.
Entonces no solamente estábamos muertos, no solamente estábamos caminando en el pecado y bajo la corriente de este mundo, sino que estábamos bajo el poder del enemigo. Por eso dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque el mundo es un sistema de cosas, pero detrás de todas esas cosas está el enemigo. Todo el enemigo opera a través de eso y tiene un dominio sobre la gente. Por eso en Colosenses, cuando estudiamos, dice que el Señor nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trajo ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Pero mire aquí lo que dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. Es decir que hay muchas personas que no creen en el Señor, no es porque ellos no quieren, sino por la condición en la cual ellos están. Primero, están muertos. Segundo, están caminando en la senda del pecado. Tercero, están bajo la corriente de este mundo. Y cuarto, están bajo el dominio de Satanás. Por eso la Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Es por eso que se necesita el poder de Dios para poder salvar a un hombre. Y es por eso que yo no puedo salvar a una persona, ni usted la puede salvar. Porque esa persona está en una condición, oye, bien difícil. Solamente el poder de Dios puede salvar a una persona. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y esa palabra poder en el original es dinamita. El Evangelio es una dinamita, ¡pum!, que puede destruir, que puede libertar al hombre que está en el pecado. Pero entonces fíjese lo que viene el apóstol Pablo diciendo. Y dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese que entonces dice: entre los cuales nosotros también estábamos en ese grupo, seguíamos. Dice que éramos aquí, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces no solamente estábamos bajo un poder del enemigo, sino que también estábamos en nuestra carne, haciendo, como dice la canción mundana, hagamos lo que diga el corazón. ¿Usted la ha escuchado? Eso describe, eso era lo que hacíamos nosotros. Lo que nosotros sentíamos, eso hacíamos. La voluntad de la carne. Y dice, y de los pensamientos, todo lo que nos venía a la mente, pues eso lo hacíamos. Porque estábamos bajo la corriente de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire. Y dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. También hay otra escritura que dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Delante de Dios éramos enemigos. Entonces,
Aquí claramente el apóstol Pablo describe en estos pocos versículos cuál era nuestra vida. Entonces no era una vida tampoco muy buena, que digamos, no era una vida muy decente que llevábamos. Y él dice, entre los cuales también nosotros anduvimos. O sea que nosotros estábamos también en ese grupo. Solo que el Señor ahora nos ha salvado. Hay un hermano, yo anoté aquí, que él describe en este pasaje nuestra condición y dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos a la manera de este mundo. Vivíamos bajo el control de Satanás. Vivíamos en desobediencia. Vivíamos según los dictados de nuestro corazón y estábamos bajo la ira de Dios. Así describe este hermano este pasaje de cuál era nuestra vida y cuál es la vida también de aquellos que no han creído. Y esto también nos ayuda, hermano, porque a veces nosotros creemos que es que nosotros necesitamos convencer a la gente. Y no es así. Necesitamos que el Señor le dé vida a la gente. Que el Señor les dé la vida de Cristo. Por eso dice la palabra, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Qué es lo que necesita la gente? Necesita a Cristo. Una vez que Cristo llega a esa vida, entonces recibe la vida de Cristo, que es lo que necesita el pecador. Entonces nosotros creemos que es nada más darle una charla a la gente y convencerla. Si eso fuera así, pues sería algo fácil. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando llegó a Corintio, dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque él sabía que esto no es un asunto, hermano, en lo natural, sino que es un asunto espiritual. El hombre sin Cristo está muerto, está cautivado por Satanás, vive en su propia carne, en su propia vida. Y la única manera de que ese hombre salga de ahí es que la vida de Cristo llegue a él. Si no, todo lo que el hombre puede hacer por sí mismo es en vano. Porque esa es la naturaleza, esa es la vida del hombre sin Cristo. Todo el hombre necesita que el poder de Dios venga a él para que pueda ser sacado de esa condición de pecador. Entonces esta era nuestra condición, muertos en delitos y pecados. Es decir, que prácticamente nosotros estábamos en el hoyo, en el sepulcro, ya prácticamente listos para la condenación. Pero hay algo aquí importante en el versículo 4. Esa palabra que dice, pero Dios, ese pero ahí es importante. Pero Dios, es decir, nuestra condición era triste, no teníamos esperanza, pero Dios cambió todo. Esa palabra ahí me gusta mucho, pero Dios. Gracias al Señor, ¿verdad? Gracias a Dios. Como cuando Noé dice que ya Dios tenía el mundo para destruir, ¿verdad? Y ya el Señor había propuesto todo y dijo, voy a destruirlo todo, pero Noé halló gracia.
hubo un pero que tuvo a Dios, y entonces dije, bueno, no los voy a destruir a todos, pero voy a hacer una arca para darle una oportunidad. Entonces me llama la atención aquí que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahora aquí el apóstol Pablo habla de los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios es su misericordia. Y la palabra misericordia quiere decir compasión. El Señor tiene un gran corazón para con nosotros. Y el Señor es rico en misericordia. Hay un salmo que dice que como la altura de los cielos, sobre la tierra, que dice, engrandeció su misericordia. Entonces Dios, viendo nuestra condición de pecadores perdidos, condenados al infierno, a la condenación, Dios tuvo misericordia. Pero también dice, por su gran amor con que nos amó. Fíjese que Él no nos ama a nosotros por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Si fuera por lo que nosotros somos, estamos listos, pero es por lo que Él es. Por eso la Biblia dice que Dios es amor. Entonces Dios tiene una misericordia muy grande, porque Él es rico en misericordia. Eso es lo que le sobra al Señor, misericordia. Y si no fuera por la misericordia del Señor, dice la palabra, ya este mundo hubiera perecido. Pero entonces la misericordia del Señor es tan grande que dice un pasaje de la Escritura que es lento para la ira y grande en misericordia. Es lo opuesto a nosotros somos más a la ira, ¿verdad? Sin embargo dice lento para la ira y grande en misericordia. Entonces aquí Pablo nos describe esos atributos de Dios, su misericordia y su amor. ¿Qué más dice el pasaje? El 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjese, estábamos muertos como los cadáveres del cementerio. Entonces Dios en su misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces aquí tenemos que hablar de la obra de Cristo, porque sin la obra que Cristo hizo en la cruz, ningún pecador puede ser salvo. Cristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados, pero también para darnos vida. Entonces dice aquí, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hemos venido hablando de que todo es con Cristo, y sin Cristo no hay nada. Entonces, cuando Cristo murió, nosotros también morimos. Pero cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. Entonces dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero hay un paréntesis. Y Él dice, por gracia sois salvos. En otras palabras, por un favor inmerecido. Por lo que Dios hizo
por ustedes, es que ustedes son salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, un pasaje, está en Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 7. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiese ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero mire lo que dice: ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Pudiese ser que alguno pudiese morir por un justo. Con todo que pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pudiese ser que alguno pudiese dar su vida por una persona buena, pero no por una persona mala. Nadie daría su vida por una persona mala. Sin embargo, Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces por eso dice: por gracia sois salvos, porque fue Cristo el que obró a favor nuestro esa salvación que hoy día nosotros podemos gozar. Luego dice el 6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese que hemos hablado de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora el Señor cambia eso y dice: nos resucitó juntamente con Cristo y nos dio su vida. Es decir, nos sacó del estado de cadáver, nos impartió su vida y nos resucitó. Nuestra condición era como la de Lázaro, ¿sí o no? Lázaro estaba en el sepulcro, ya llevaba como 4 días, ¿no? Más o menos. 3 días. Y ya a los 3 días una persona pues está descompuesta. Entonces vino el Señor y dijo: Lázaro, ven fuera. El que estaba muerto se levantó y salió de aquella cueva, porque era una cueva con vendas. Y el Señor dijo: desatarle y dejarle ir. Y eso fue lo que el Señor hizo, hermano. Nosotros estábamos en una cueva también, en la podridumbre, hermano, de este mundo. Y un día el Señor nos llamó: Lourdes, sal fuera. Marta, sal fuera. Juan, sal fuera. Porque oímos la voz del Señor. Y al oír la voz del Señor dice que llegará el día que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Entonces aquí dice: nos dio vida y nos resucitó juntamente con Cristo. Pero no solamente nos dejó ahí resucitados, dice que nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Y es por eso que cuando estudiamos Colosenses 3, que dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora nuestra vida, hermano, está arriba.
Ya el Señor nos ve sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¡Ah, qué cosa tan hermosa, hermano! Lo que el Señor, hermano, ha hecho por nosotros. Y por eso que nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo. Cuando uno ha resucitado con Cristo, uno empieza a buscar lo de arriba. Yo cuando no había creído, yo no buscaba nada de arriba. Uno ni mira para arriba. Uno está en la tierra. Pero el día que yo creí, empecé a buscar lo de arriba. Ya yo empecé a orar, a leer. Ya mi mente empezó a estar arriba. Y así es la experiencia de cada creyente. Nosotros estamos aquí abajo, ¿verdad? Y estamos haciendo nuestros trabajos y cada quien está en una labor. Pero yo estoy seguro que el que ha resucitado con Cristo, su mente está arriba. ¿Sí o no? Su mente está arriba. Y no puede dejar de pensar en las cosas de arriba, aunque esté sobre la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra vida ahorita está escondida en Cristo. Y Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que ya Dios nos ve allá sentados. Entonces no podemos decir como decir un hermano, que hay hermanos que dicen: Señor, mírame, Señor, que yo soy una pobre cucaracha. No, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Nuestra condición ahora ya no es de muerte, ya no es de condenación. Es una condición de vida, y de vida eterna. Entonces fíjense lo que éramos, que hemos venido estudiando aquí, pero ahora lo que somos en Cristo. Somos los resucitados. Había un hermano en la China, él escribió un libro, él se llama El Hombre Celestial. Y ese hermano lo persiguieron los comunistas. Y un día lo agarraron, hermano, y le metieron electricidad al hermano. Y cuando el hermano empezaba a recibir esas cargas de electricidad, él decía: soy un hombre celestial, soy un hombre celestial. Y los comunistas empezaron a llamar al hermano el hombre celestial. Porque él decía: soy un hombre celestial. O sea, que él estaba claro que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos de Cristo, hermano. Y él estaba claro que él era un hombre celestial. Así se llama el libro, El Hombre Celestial. Y el Señor lo sacó de China comunista, ahora está en Estados Unidos. Y él, en ese libro, él cuenta toda su experiencia, cómo lo torturaban y todo. Pero también cuenta que llegó a ser llamado el hombre celestial. Por eso el libro se llama El Hombre Celestial, porque eso era lo que decía el hermano cuando le mandaban esa corriente: soy un hombre celestial, soy un hombre celestial. Amén. Entonces estamos en el mundo, dijo el Señor, pero no somos del mundo. Por eso el Señor dijo: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora somos de Cristo. El verso 7, la razón por la cual el Señor nos resucitó y el Señor nos salvó, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Hay gente que reniega de Dios, ¿verdad? Y habla más de Dios. ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué? No conocen, hermano, el gran amor del Señor. Y un día el Señor va a mostrar las abundantes riquezas de su gloria.
Porque el Señor pudo habernos dejado a nosotros ahí, en esa condición. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, sacrificó lo que Él más amaba y lo dio a nuestro favor, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. No, pero es que si Dios es tan bueno, ¿por qué va a mandar a la gente al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno. Al contrario, Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Y por eso envió a su Hijo, para salvarnos, para librarnos de la condenación eterna. Todo el propósito del Señor salvarnos es para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando el Señor nació, dice que una multitud de ángeles gritaba y decía: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Es la buena voluntad de Dios para con nosotros, que nos vio en esa condición deplorable y el Señor nos sacó. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que habla de Israel y dice que el Señor pasó y dice: te vi envuelta en tus sangres, estabas tirada, y Él dice: y te tomé de allí y te limpié y te vestí, te puse una diadema en tu cabeza, zarcillo en tus orejas, collares en tu cuello, y dije: mía eres tú. Así dice el Señor Israel, y es la misma condición de nosotros. Hay otro pasaje en la Biblia que Ezequiel se le muestra los huesos secos, un valle de puros huesos, y el Señor le da vida a esos huesos. Todo eso representa también lo que éramos nosotros, muertos en delitos y pecados. Pero hay algo más. Pablo sigue hablando de la gracia de Dios en el verso 8. Porque por gracia sois salvos. Pero aquí esta palabra hay que colocarla como debe ser. Es una palabra en el pasado. Por gracia habéis sido salvados. La palabra está en tiempo pasado, porque la salvación ocurrió cuando Cristo murió y resucitó, pero tiene vigencia ahorita. Pero nuestra salvación fue en el pasado, pues por gracia habéis sido salvados, porque ya el Señor nos salvó. Y dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Ahora él habla ahí de la fe, un medio por el cual la persona puede ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces habéis sido salvados por medio de la fe. Porque si una persona no cree, ¿cómo puede ser salvo? No puede. La fe es como el instrumento. Entonces, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Pero de la fe en quién? En Cristo. Por eso leímos en el pasaje: habiendo oído el Evangelio
y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Porque es necesario que la persona crea. Porque si la persona no cree, ¿cómo va a ser salvo? La fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír la palabra de Dios. Pero para poder obtener la salvación, la persona tiene que creer. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces dice aquí: por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es decir, porque la salvación no depende de nosotros, sino que es un don de Dios. La palabra don es un regalo. Por eso dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, porque la salvación es un don de Dios. No viene por medio de nosotros, sino de parte de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hay que entender bien este versículo. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es decir, la salvación no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y es un regalo que fue dado para todo el mundo. No es como algunos dicen por ahí, que nada más el regalo fue para unos pocos. No. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hay personas que se van a perder, no es porque Dios quiere, porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Se van a perder porque ellos no quisieron. Dice, esta es la condenación, dice Juan 3:17, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que viene a la luz, ¿verdad?, y ama al Señor, pues viene a la luz para que sus obras sean manifiestas en Dios. Entonces la salvación es un regalo que Dios nos da por su gracia, por su misericordia, y no es a base de ninguna obra. Nosotros no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Hay una gran diferencia ahí. No somos salvos por obras, pero sí hemos sido salvos para buenas obras. Entonces es un regalo que el Señor da para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el 9 dice, no por obras o no a base de obras, dice otra versión, para que nadie se gloríe. Para que nadie va a decir, no, pues que yo fui salvo porque yo era esto, yo era aquello, ¿no? En nosotros no había ningún mérito. La Biblia dice que todas nuestras obras eran como trapos de inmundicia delante de Dios. Solo la gracia del Señor tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo a morir en la cruz, y ahora ofrece la salvación gratuitamente por su gracia. Y me llama la atención que en este pasaje Pablo lo recalca y dice, por gracia soy salvo.
Acuérdese, hermano, es por gracia. Y la palabra gracia es un favor que no merecíamos. Favor inmerecido. Y luego el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se da cuenta? No nos salvó por nuestras obras, pero sí nos salvó para buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces esa salvación trajo para nuestra vida que el Señor hizo en nosotros una nueva creación. Somos hechura suya, una obra maestra. Porque el hombre necesita nacer de nuevo. Y por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una vez que creemos en Cristo y recibimos la salvación, el Señor entonces hace una obra en nosotros, la obra regeneradora del Espíritu, y nos hace una nueva criatura. Entonces por eso dice que somos hechura suya. Ahora hemos sido creados en Cristo para buenas obras. ¿Te das cuenta? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, qué tremendo, hermano, es ver en este pasaje lo que éramos y lo que ahora somos. Y qué tremendo es ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha dado su vida. Pero esa vida le costó la vida de su propio Hijo para poder darnos vida. Y ahora nos ha resucitado con Cristo. Y nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces tenemos que dar gracias a Dios, hermano, por su misericordia, por su amor, por su bondad. Y que nosotros, si nos vamos a gloriar, dice el apóstol Pablo, nos gloriemos en la cruz de Cristo. Porque nosotros no teníamos ningún mérito personal. Acuérdense lo que éramos, cadáveres. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire, bajo la ira de Dios. Eso era lo que éramos nosotros. Éramos como una escoria, no había esperanza. Pero Dios, que es rico en su misericordia, con su gran amor, con que nos salvó, nos dio vida, pero juntamente con Cristo. Esa palabra a mí me gusta mucho. Nos dio vida, pero juntamente con Cristo. El Padre sacrificó a su propio Hijo para poder darnos vida a nosotros. ¿Ah? Qué bello es el Señor. Qué maravilloso es el Señor en darnos su vida. Pero para darnos su vida tuvo que dar a su Hijo. Y ahora por gracia somos salvos, hermano. Entonces alabemos al Señor, hermano, por estas bendiciones, porque estas son bendiciones también. Amén. ¿Verdad? Esta es una bendición, el poder haber sido resucitado con Cristo. Y oremos al Señor por aquellos que todavía no han resucitado.
y digamos, Señor, darles tu vida, Señor. Señor, sálvalos. Sácalos de ese sepulcro donde están. Y tráelos a ti, Señor. Amén. Entonces que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Porque en esta noche, Señor, al ver tu palabra, es como un espejo, Señor, donde podemos vernos, Señor, lo que éramos y ahora lo que somos en Cristo. Señor, y nos maravilla ver, Señor, que tú nos diste vida, pero esa vida fue juntamente con Cristo. Señor, no es una vida, Señor, fuera de Cristo, sino juntamente con Cristo, porque tú tuviste que sacrificar a tu Hijo, que llévalo a la muerte, para podernos dar vida, para poder resucitarnos y sentarnos en los lugares celestiales. Señor, te damos gracias, Señor, porque es por pura gracia que tu palabra nos dice que hemos sido salvos, que no ha sido en base a nuestras obras, porque no teníamos nada, Señor, sino en base a la obra de Cristo en la cruz. Padre, pero te damos gracias también porque somos hechura tuya, Señor. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Pero también, Señor, te pedimos por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, que aún, Señor, están muertos, Señor, en delitos y pecados, que aún siguen la corriente de este mundo, para que puedan oír el Evangelio y para que tú puedas impartirles tu vida. Señor, te pedimos para que tú toques esos corazones y para que ellos puedan creer, Señor, que así como tú abriste el corazón de Lidia, Señor, para que ella creyera, Señor, para que ella estuviera atenta y pudiera oír tu palabra, nuestros familiares, Señor, puedan oír tu palabra, Señor, puedan oír el Evangelio de salvación y puedan ser salvos. Señor, nosotros no podemos hacer nada por ellos, solo tú puedes hacerlo, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que reveles a Cristo, Señor, en esos corazones, Señor, en los corazones de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, Señor, que la luz del Evangelio de Cristo pueda alumbrar, Señor, esos corazones, Señor, y pueda sacarlos también de ese sepulcro, Señor, de esa podridumbre, Señor, donde están. Señor, gracias te damos, Señor, por esta noche, Señor, y te alabamos y te glorificamos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén.